Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Para Argentina y para España estamos transmitiendo en vivo. Soy Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos en el programa de Psicosalud Interactiva por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, hoy es sábado 21 de febrero, son las 15 horas de Argentina y 19 horas de España. Y el tema de hoy es el rol de los psicofármacos en el abordaje de la salud mental. El objetivo de esta entrevista es analizar de la evidencia científica y la experiencia clínica del presidente de la Asociación de Psiquiatría de Argentina, que es el rol de los psicofármacos en la salud mental, esclareciendo mitos y promoviendo abordar de manera ética e integral. Y tenemos un invitado especial de lujo, que es el doctor excelente, es el doctor Esteban Toro Martínez, que es presidente de la Asociación de Psiquiatría Argentina de APSA, es médico, especialista en psiquiatría y medicina legal, es médico forense y secretario técnico del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Justicia Nación, es autor de 82 trabajos publicados sobre psiquiatría clínica y farmacología y psiquiatría forense, en revistas nacionales e internacionales, en capítulos de manuales, ediciones y especiales de revistas y libros de autoría. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, un verdadero placer. Un placer que estés en el programa de Psicosalud Interactiva por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Bueno, más allá de toda tu trayectoria profesional extensa, una de mis preguntas quería saber, ¿qué fue lo que te llevó a elegir la psiquiatría en este camino profesional? El enigma de la locura. A mí siempre me llamó la atención por qué una persona podía, dicho en forma coloquial, perder la razón, volverse loca. Sabiendo que, dicho en esos términos, es peyorativo, es descalificativo. Cómo una persona podía perder su salud mental y que se le afecte el juicio, que se le nuble la razón. Cómo podía alucinar o sentirse aludida, no ocurriendo eso. ¿Cómo podía ser que a una persona le ocurriese eso? Y eso siempre me desveló y me interesó muchísimo. Intuitivamente yo sentía que necesitaba acercarme a esa cuestión desde la medicina y no desde la carrera de psicología. Me interesaba mucho la cuestión de la farmacología. Yo ya cuando era estudiante de medicina fui ayudante de fisiología, de neurofisiología, y luego me metí en la ayudantía de farmacología, y la verdad que estaba sumamente interesado en cómo encontrar un alivio, una terapéutica para las personas que padecían de estos trastornos, y al mismo tiempo la ilusión de poder encontrar explicaciones de qué pasaba en ese cerebro, en esa biología cerebral de estas personas, ¿sí? Básicamente eso. Y me parecía así que la medicina, a través de la neurología y de otras especialidades que no fueran la psiquiatría, no podía aproximarse a esa cuestión. Que la neurología es una muy buena especialidad para la cuestión como macro, la cuestión motora, si vos querés, el cablerío, por decirlo de alguna manera, pero que carece de todos los conocimientos y el estudio de la psicopatología. Y eso le impide mucho acercarse a la comprensión de la naturaleza del fenómeno psicopatológico. Y lo mismo pasa con las neurociencias hoy en día. Es decir, yo soy un firme defensor del estudio de la psicopatología y de la psiquiatría, hablando de medicina, ¿no? Y de la psiquiatría como especialidad. Te adelanto que creo en un campo, en un trabajo interdisciplinario. Yo no creo que la psiquiatría sea la dueña hegemónica del conocimiento y tenga las soluciones y las respuestas. Es un trabajo interdisciplinario. Pero dentro de lo que serían las bioespecialidades, por decirlo de alguna manera, yo sigo defendiendo la existencia de los psiquiatras y de la psiquiatría como especialidad clínica. Creo que ninguno de los desarrollos posteriores logran el estudio del abordaje de desde la psicopatología. No tienen ninguna explicación acerca de por qué a la persona por qué desea lo que desea, por qué teme lo que teme. Se quedan en explicaciones, en las neurociencias, en explicaciones de cortes neurobiologicistas, estrictamente en paradigmas cognitivos, que no tienen que ver con lo que le pasa a las personas en la vida real,
La neurología directamente no puede aproximar a esa noción, no tiene las herramientas, y bueno, ya las otras especialidades, de la medicina hablo, las otras especialidades ni siquiera se acercan al estudio del cerebro. Bueno, muy Más allá, interesante. Sí. no, discúlpame, no, más allá de que cualquier especialidad de la medicina está todo el día con el sufrimiento humano, con lo que implica la aparición de una enfermedad en la vida de las personas, una enfermedad física incluso, una enfermedad te interpela, te rompe la ilusión de omnipotencia, te confronta con la limitación, con posibles fines de la vida. Eso implica preguntas, nuevos sufrimientos, que merece el abordaje desde una mirada psicológica, lo que se suele llamar psicología médica, ¿no? Tradicionalmente. Y bueno, pero respondiendo, elegí psiquiatría muy enamorado de la especialidad, muy convencido de que es necesaria la especialidad. Y bueno, 30 y pico de años después, sigo pensando lo mismo, aunque entiendo que la psiquiatría está en un momento difícil, porque el desarrollo tecnológico no acompaña. Hoy un psiquiatra sabe acerca de cómo tratar y de lo que le pasa a las personas con padecimientos mentales graves, te aclaro, y más o menos sabemos lo mismo que hace 30 años atrás. Es decir, por supuesto que se saben más cosas del cerebro, pero no se logra eso transformarlo en un conocimiento aplicado que presente modalidades de tratamiento sustantivamente distintas. O sea, los psicofármacos que nosotros utilizamos, por más que sean nuevos, en el sentido de que sean de la década del 90 para acá, tienen mecanismos de acción muy parecidos a los primeros psicofármacos de la década del 50. Cambia un poco la pureza, por llamarlo de alguna manera, la selectividad, pero tenemos los mismos resultados. Entonces, eso yo creo que, sumado a algunas metodologías de internación que ha utilizado la psiquiatría, la poca ganancia económica que puede dar, los juicios de mala praxis, desalienta a veces a las nuevas generaciones a seguir esta especialidad. Yo creo que estamos viviendo una época difícil en ese sentido. Aún dentro de las psicopatologías o de los estudios de la psicopatología, hay dos grandes corrientes que han estudiado la subjetividad del ser humano, que son la fenomenología y el psicoanálisis. Y aún así los pilares de sus conocimientos han sido como plasmados y delineados, bueno, entre 1910 y 1950, 1960, 1970, si querés poner dentro del psicoanálisis los desarrollos de Lacan. Y a partir de ahí todo gira alrededor de las mismas conceptualizaciones, en cuanto a las subjetividades profundas de la existencia. Después tenés los desarrollos muy interesantes de las terapias cognitivos conductuales y después lo que va a ser tercera ola, que es muy interesante, y ahí hay innovaciones en la metodología de abordar las psicoterapias, que a mí me gustan mucho. Yo te contaba antes que, no obstante, como todo argentino, yo me psicoanalizo, pero digamos, como muchos argentinos, para no generalizar. Pero bueno, ahí en ese tipo de terapias hay desarrollos muy interesantes, eficaces, para determinadas manifestaciones sintomáticas. Pero bueno, tanto en el terreno de los desarrollos teóricos como en el terreno de los desarrollos farmacológicos, somos una especialidad en psiquiatría donde nos manejamos con tecnologías viejas, porque la tecnología diagnóstica sigue siendo la entrevista, que es una tecnología del siglo XVIII y del siglo XIX. Y sigue siendo para la psiquiatría la clínica de la mirada, la puedes enriquecer con la clínica de la escucha, etcétera, pero sigue siendo, al mismo tiempo eso lo hace muy interesante, sigue siendo algo muy artesanal del uno a uno. Pero vos lo comparás con los desarrollos en otras especialidades, donde la tecnología acompaña en conocer los órganos que se enferman y los funcionamientos, diabetes, la mismísima obesidad, muchos, los ACV, las intervenciones precoces, ni hablar en cardiología. El dolor, por ejemplo, también el dolor, la psicología de la salud, por supuesto, la fibromialgia. Bueno, pero ahí está en frontera con nosotros, con el campo de la salud mental, ¿no? Y se utilizan
digamos, la novedad es poder conceptualizarlo no como un defecto de un paciente quejoso y machacón, sino como que algo le ocurre, pero la aproximación es con nuestras categorías teóricas y con nuestros fármacos, ¿sí? Por ejemplo, fibromialgia. Usás Sí. fármacos que son descendientes de los antidepresivos, o propiamente dicho son antidepresivos, aunque la persona no tenga una depresión, pero digamos, tienen ese origen, o drogas como por ejemplo la pregabalina, que es una droga de origen antiepiléptico, pero que tiene muy buenos resultados en el tratamiento del dolor. Pero a lo que voy es, vos en la década del 50 tenías una persona con una patología coronaria y tenía una expectativa de vida y una morbilidad muy marcada. Hoy en día, desde los bypasses a los stents y a un montón de cuestiones, tienen grandes mejoras en la calidad de vida. En oncología pasa igual, hay mejores respuestas o más tolerables. En diabetes hay desarrollos farmacológicos muy interesantes. En obesidad hay nuevas drogas que cuando son bien indicadas producen unos resultados espectaculares. Bueno, esa espectacularidad nosotros no la tenemos. Y en Nosotros no medicina la... legal, por ejemplo, porque ya que vos nombraste el gran tema que tenemos en Argentina, el tema de los psicofármacos es un tema porque el que tiene que medicar en sí tiene que ser el psiquiatra. Pero ¿por qué medican los psicofármacos otras especialidades médicas? Porque he escuchado casos, por ejemplo, de un médico clínico que medicó a una persona que estaba depresiva, un antidepresivo, y esa persona después se terminó suicidando. Es muy Otros buena la... casos, sí. No, no, continúa, discúlpame. No, no, y es un tema que lo escuché en la universidad de una docente que comentó un caso así, como también escuchamos casos, por ejemplo, de que una persona entra en una guardia, por ejemplo, y pensaron que tenía un ataque de pánico. Entonces fue medicado por eso, pero no se le hicieron los estudios de la parte orgánica. Y al final termina muriendo por un ataque cardíaco, un infarto. Claro. Eso también, Bueno, hay dos partes ahí. ahí son como dos partes, como bien decís vos. En el último ejemplo que das, hubo un error diagnóstico. ¿De acuerdo? Porque cuando uno en la urgencia o en la aparición de una sintomatología que se expresa psíquicamente, uno para poner el sello de que se trata de una condición psíquica, tiene que primero atravesar un proceso de diagnósticos diferenciales y descartar las famosas causas orgánicas o de la medicina interna. Entonces, si una persona viene a una consulta con depresión, y bueno, uno tiene la obligación como médico, y ahí es interesante el rol del psiquiatra porque articula con el mundo de la psicología y con el mundo de la medicina, tiene que, por lo menos, viste, hacer una analítica de sangre, ver que no haya una anemia, porque la anemia puede producir desgano y depresión, que no haya un hipotiroidismo, que no haya un déficit vitamínico, algunas cuestiones, que no haya una inflamación del hígado que esté planchando, que esté tirando. Entonces, hay una serie de estudios que se pueden pedir que te puede ayudar en el proceso del diagnóstico diferencial. Si la expresión sintomática es muy aguda, estás en una guardia, la persona viene con una disnea, ¿sí? Con una falta de aire, con taquicardia, que se ahoga, y bueno, y no tiene antecedentes o la magnitud de la sintomatología te obliga a pensar un poco más, y ahí conviene hacer otro tipo de estudios. Porque, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria, la bajada del nivel de oxígeno puede producir taquicardia, puede producir excitación psicomotriz. Hay patologías cardiopulmonares, como son los embolismos de pulmón, que se tapona la circulación pulmonar que impide que la sangre llegue al corazón y es una causa de muerte. Posquirúrgico puede ocurrir eso, que la principal sintomatología es la falta de aire y eso puede ser confundido con ataque de pánico, con lo cual en el segundo ejemplo que me diste, ahí hay errores diagnósticos, desgraciadamente. En el primer ejemplo, la cuestión es más compleja, es decir, el primer ejemplo tuyo es el de un médico clínico, pero podría ser un médico de familia, un médico rural, podría ser un neurólogo, podría ser un endocrinólogo, podría ser él o la ginecóloga. Tiendo a usar anticuadamente un pronombre, pero que quede claro que hablamos de profesionales hombres y mujeres y diversos. Pero quiero Sí. decir, el título de médico, en la medida en que vos estudiás la farmacología y los procesos de diagnósticos diferenciales, te habilita a usar determinados fármacos en tanto y en cuanto vos tengas la responsabilidad de manejar adecuadamente la prescripción.
Para colmo, en el caso de la psiquiatría, es muy común, y esto es algo para trabajar a nivel población, a nivel medios de comunicación, que el mismo estigma que existe sobre la persona con un padecimiento se traslada al profesional. Entonces vos le decís a alguien, che, tendrías que consultar con un psiquiatra, porque mira que no andas bien, y te dice, yo loco no estoy. Bueno, eso Entonces, está bueno que lo aclare, porque siempre existió los mitos y el estigma en la salud mental, del psicólogo y del psiquiatra, siempre. exacto. Sobre Entonces todo al psiquiatra. va al médico clínico, y el médico clínico con buen ojo detecta que hay una cuestión de índole psíquico, ¿sí? Y que sería muy adecuada la intervención de un psiquiatra. Pero el paciente le dice, yo no quiero ir a psiquiatra. Entonces el médico dice, bueno, toma esto. Y le indica una medicación antidepresiva. Entonces, si en la medida en que él, en su obligación ética de estar actualizado, haga una formación en cuándo utilizar esas medicaciones con esos secretos básicos que el manejo de una determinada medicación tiene que tener, no está incurriendo en una invasión de una incumbencia, porque es un médico y porque eh, cumple, hay un requisito ético que tenemos los profesionales médicos, que es estar actualizados. Entonces, si él cumple con ese requisito ético y estudia ese tipo de fármacos, desde el vamos no está mal, no estaría mal que él se atreva a indicar la prescripción. El tema es que parte del manejo adecuado de la prescripción implica interrogar adecuadamente acerca de los antecedentes. Entonces, si yo estoy pensando en una depresión y me voy a mandar a medicar la depresión no siendo psiquiatra, bueno, voy a tener que interrogar sobre ideas de suicidio, antecedentes de intentos de suicidio, si voy a utilizar un antidepresivo, antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos. Hay algunas cosas técnicas específicas que tengo que salir a explorar y que tengo que tener cierta habilidad técnica para evaluarla. Claro, por eso existe el libro del DSM-5. Bueno, por supuesto. Básicamente por eso existen los libros o los manuales. El problema del DSM-5 es parte de una buena intención, pero con un techo, ¿no? en sus pretensiones o en los objetivos alcanzados. Eh, el fenómeno de CM3 en adelante surge con la intención de unificar la manera de diagnosticar en psiquiatría y en psicología. Por aquello de que vos veías que a los pacientes europeos versus los norteamericanos, por ejemplo en esquizofrenia, les iba distinto en sus pronósticos. Cuando se empezó a estudiar, en la década del 70, el estudio de Iowa y otros, dicen, che, cuidado, no es que les va mejor a unos y les va peor a otros, estamos diagnosticando cosas distintas, que es una tensión que existe en la historia de la psiquiatría desde siempre. Vos tenés el diagnóstico de esquizofrenia que hace Kraepelin, es un diagnóstico restringido porque lo sigue en la línea de tiempo, le pone un criterio evolutivo como condición para el diagnóstico, que es que la persona tenga una evolución muy mala. Y Bloiler, que va a inventar el término esquizofrenia, va a hacer un diagnóstico más de amplio espectro y va a incluir otro tipo va a incluir casos leves, por decirlo de alguna manera. Entonces, del 100% de los pacientes de Bloiler con esquizofrenia, les iba mejor a los pacientes de Bloiler, porque visto desde hoy, muchos pacientes podrían no tener esquizofrenia. A los pacientes de Kraepelin les iba peor, porque Kraepelin asociaba el diagnóstico a un mal pronóstico. Bueno, con esa intención nace el DSM-3 1980, va a alcanzar un gran desarrollo en 1987 con el DSM-3R. Lo que estaba ocurriendo en el mundo es que el mundo estaba avanzando hacia un proceso de globalización sin saberlo, ¿de acuerdo? O por lo menos el ciudadano de a pie no lo sabíamos. Entonces, cuando con la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington y lo que se estaba viniendo en materia de comunicaciones e Internet, el mundo estaba avanzando hacia una ilusión de unicidad. Y ahí los DSM también vienen a tener gran hegemonía, del 3R al 4, el 4 es de 1994. Ahí está la ilusión, es la década del cerebro, ¿sí? Hay inversiones, ahí está la ilusión de que, además es cosa que es cierta, tecnológicamente se descubrieron más cosas acerca del cerebro en la década del 90 que en los 100 años anteriores. Entonces, yo que ahí me tocó ser joven, ¿de acuerdo? Y un joven profesional,
vivías la sensación de que estabas en los albores de los descubrimientos. Mi generación, cuando éramos residentes de psiquiatría, yo trabajé 10 años en el Hospital Borda, antes de ser médico forense, en donde trabajé los siguientes 25 años. Hace 35 Eso años. quiero aclarar porque ya que este programa de España, que el Hospital Guardia es un hospital muy destacado en salud mental en Argentina, en Buenos Aires. Bien. Entonces, digamos, la sensación era esa, que estaban pasando cosas grosas, que se estaba descubriendo la verdad, ¿viste? Con esa fuerza e ilusión que tenés en la segunda década de la vida, que crees que vos sí sabés lo que está pasando. El Congreso Mundial de Psiquiatría del 96, que se hizo en Madrid, tuvo un eslogan que decía, un mundo, un lenguaje, un idioma. O sea que ahí los DSM tienen un máximo esplendor. ¿Cuál es el problema que tienen los DSM? Que son consensos de grupos de trabajo. Entonces, en este sentido, en la historia de los seres humanos, todos luchan por tener su trastorno en el nomenclador. Si vos te dedicás a estudiar determinada cuestión, políticamente vas a bregar para lograr introducir un criterio diagnóstico. Entonces, vos tenías el RDC de 1978, que es el precursor del DSM-3, no sé, tenías los criterios de Feiner y colaboradores de la década de 1972 tenían 14 trastornos. Llegás al DSM-4 en adelante y tenés 500, no sé cuántos, es una locura. No hay tantas enfermedades. ¿Entendés? Claro, pero es diferente con el tema del psicoanálisis, por ejemplo. El psicoanálisis tiene el tema de la clasificación de nosología. Y es diferente. Ahí es estructura, bueno, ya hablamos de Lacan, la estructura diferente, psicótica, neurótica. Yo creo que, digamos, para completarte, los DSM están en crisis. El DSM-5 está en crisis. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, justo era no me quiero adelantar, pero era una de mis preguntas, que ahora está el DSM-6 que está en construcción. ¿Qué va a pasar con eso? Yo no sé qué va a pasar. Yo sí te cuento lo que yo vi cuando fue lanzado el DSM-5, que fue presentado en San Francisco en el año 2013. Estuvo acompañado una gran polémica entre el Instituto Nacional de Salud Mental y la Asociación Norteamericana de Psiquiatras. El Instituto Nacional de Salud Mental dijo, no vamos a dar ninguna beca, ningún grant, no vamos a dar plata para investigaciones que utilicen criterios DSM-5 porque no son científicos, son por consenso. Ahora, vos imagínate una sociedad estructurada como la norteamericana, que es muy estructurada, donde las indemnizaciones, las HMO, los juicios, todo eso giran alrededor de un nomenclador oficial. Entonces hicieron las paces y dijeron, bueno, para el ordenamiento del trabajo clínico en la trinchera y otras cosas, el DSM-5 es un buen instrumento. Para la investigación hay que usar otras cosas y lanzaron un proyecto que se llamó RDoc, que son criterios por investigación de dominios. Ese DSM-5, si vos lo lees, es un DSM-5 post-globalización. Y con esto te termino el cuento. Mientras que el DSM-3R y el DSM-4 iban hacia la globalización y pretendían reflejar lo que ocurría en un universo global, cuando vos lees el DSM-5 casi incluso tiene recomendaciones para determinados estados. Es un nomenclador autóctono. Perdió la capacidad de incidir hegemónicamente en la agenda de la discusión. Por eso, cuando salió el DSM-5, todos salieron a esperar la ICD-11 para ver un poco qué pasaba, porque la verdad que el DSM-5, yo te digo particularmente, a mí no me gustó demasiado. Sobre todo en psicosis, no me pareció nada, no me gustó. Yendo al tema del psicoanálisis, yo creo que lo que tiene, lo que necesariamente tiene que haber en psicopatología, se me cae el estudio de grabación que armé, lo que digamos en psicopatología, esta excesiva descripción de mini trastornos, como si cada cuestión fuera algo esencialmente muy distinta, lleva a una ilusión de que vos tenés un montón de trastornos y de que hay mucho para diagnosticar y tratar. A mí me parece que hay que volver al camino de las fuentes, que era el esencialismo. Entonces, en psiquiatría también uno podría hablar de las manifestaciones que afectan la prueba de realidad y las que no afectan la prueba de realidad. Y aquellas que asientan en el carácter o en la personalidad. Entonces, ¿vos qué vas a tener? Vos vas a tener trastornos de la personalidad, neurosis y psicosis. Cuando vos vas a la clasificación
del estructuralismo que va a tomar Lacan, bueno, vas a tener neurosis, psicosis y perversiones, entiendo yo. Entonces, Sí. hay un camino que puede ser posible, que es la búsqueda de jerarquías de síntomas. No todos los síntomas. Un problema que tienen los DSM es que suman criterios diagnósticos. Entonces vos decís, si durante 15 días vos tenés este y este, más 5 más, tenés tal cosa. Y a mí me parece que hay que volver a los conceptos de la jerarquización psicopatológica. Entonces, bueno, la angustia, el delirio, la tristeza vital, mi identidad, mi Y noción de también mí la mismo epigenética, la y mi tipo de, epigenética. y mi tipo de vinculación. Sí. Esos son claves para el diagnóstico. ¿Cómo está construida mi identidad? ¿Cómo me vinculo con ese otro? ¿Qué tipo de relación establezco? Y los grandes síntomas que hacen a la cuestión. La epigenética es una concepción teórica muy interesante que permite la articulación entre cómo fenómenos ambientales pueden incidir en la facilitación de la expresión de determinados genes. ¿De acuerdo? No en el sentido de cambiar la caja de herramientas con la que uno nace, sino la manera en que se expresan esos genes. ¿Sí? La epigenética es eso. Si vos querés, es una especie de base neurobiológica a las series complementarias. Fíjate que en general el desarrollo de las grandes teorías andan alrededor de lo mismo. Es muy interesante lo que comentaste de las series complementarias de Freud, y me acuerdo que hay un psiquiatra Reboira, si no lo estoy nombrando bien, que le agrega una serie más que es el factor social, tan importante que se tiene Bueno, en cuenta. y eso es el elemento que, si vos querés de alguna manera, me parece, ahora que estamos hablando de eso y pensando en voz alta, el elemento que a las grandes teorizaciones psicopatológicas le ha faltado es la dimensión social y los contextos sociales. Y ahí es donde, de alguna manera, en las realidades sociales de cada región, le puede dar su gran singularidad a las asociaciones de psiquiatría. Y el tema de la cultura también, porque no es lo mismo acá, Argentina, con todo lo que estamos atravesando, las crisis, que irte a otro país. Son diferentes Por vidas. supuesto, sí, claro que sí. El entorno social es diferente. Yo te No es lo englobaba mismo vivir en Buenos Aires que vivir en otra provincia de Argentina. por supuesto que sí. Digamos que dentro del concepto de lo social está lo cultural, la identidad histórica, las tradiciones, la economía, el desarrollo o el no desarrollo económico, el acceso o el no acceso a la educación, el acceso o el no acceso a instrumentos de salud. Sí, muy interesante. Hay que tener en cuenta toda esta mirada integral. Usted ha sido referente en psiquiatría biológica, pero también mantiene esta mirada social y esta apertura del psicoanálisis que estábamos hablando. ¿Cómo integra actualmente esta perspectiva en este abordaje clínico del paciente y en qué lugar sitúa estos psicofármacos dentro de este modelo integral? Y sobre todo me refiero al psicoanálisis, porque hay como dos situaciones. Están los psiquiatras con orientación de psicoanálisis y están los de cognitivo-conductual. Sí, tenés razón. Uno podría decir que hoy en día en la psiquiatría, por lo menos en Argentina, son esas las dos grandes corrientes. Porque no es que el psiquiatra que no comulga con los conceptos del psicoanálisis descree de la psicoterapia, sino que cree en otras psicoterapias. A ver, yo creo que así como no hay un mundo y una lengua, así como no hay un país y una ciudad que la representa, no hay una receta única para todos los diagnósticos porque las personas son distintas y sus situaciones son distintas. Yo lo que creo es que hay personas que pueden andar en una determinada época de su vida para un determinado tipo de manifestación sintomática, pueden andar bien con terapias cognitivas conductuales o de tercera ola, y creo que hay otras personas que por su estilo de personalidad o por el tipo de temática que necesita indagar, dilucidar, pensar, el psicoanálisis puede andar muy bien. Depende. Esa es la manera en que yo lo integro, alrededor del depende, alrededor de saber que no hay una teoría que es dueña de la verdad. Y ahí vamos al lugar del psicofármaco. Bueno, mira, hay enfermedades que no pueden ser tratadas sin psicofármaco.
aunque el psicofármaco no te la resuelva toda. Porque esto también hay que decirlo. El psicofármaco va a ser una herramienta, un elemento dentro de un plan de tratamiento que necesariamente tiene que ser interdisciplinario, integrativo. Esquizofrenia, por ejemplo. No es posible pensar el tratamiento de la esquizofrenia sin utilizar medicación antipsicótica. Si vos querés, ahí es el gran punto de disenso que tengo yo con el psicoanálisis en psicosis, el psicoanálisis francés en psicosis, digamos. Porque ellos creen que la medicación es enemiga del delirio y el delirio es lo que estabiliza la psicosis, ¿de acuerdo? Por aquello del fenómeno elemental, la noción de automatismo mental de Clerambault aplicada al psicoanálisis, la irrupción del fenómeno elemental, que va a ser apaciguado en la medida en que la persona pueda hacer un trabajo delirante que lo apacigüe, como una red que lo contenga. Eso es cierto, uno observa ese proceso de estabilización. Pero también hay que decir que muchas veces ese proceso de estabilización ha ocurrido espontáneamente en la historia natural de un paciente con psicosis. Eso se llama parafrenización y está descrito desde hace más de 100 años. Entonces, está muy bien la observación, es lúcida y es interesante que se hipotetice que el lugar del analista en la psicosis sea ese lugar del secretario del alienado y favorezca la producción del delirio, pero no deja de ser una teoría. Entonces, decir que el antipsicótico, al obturar la posibilidad de delirar, le va a producir un hueco que lo va a deprimir, y eso a mí me parece que es un a priori teórico o una exacerbación de una concepción teórica que lleva al prejuicio. Me parece que hay que tratar de manejar los dos registros, que si estamos ante la presencia de un psicótico con tendencia a la psicosis crónica y es favorable que pueda desarrollar cierto delirio apaciguador, también hay que entender que a veces sin la medicación las manifestaciones alucinatorias y delirantes en psicosis no son organizativas, son desorganizativas, porque hay delirios que organizan y hay delirios que desorganizan. Y muchas veces el delirio también puede organizar gracias a que la persona está medicada con un antipsicótico. Otro ejemplo donde el rol del fármaco es de vital importancia es en el trastorno bipolar. Eso justamente te iba a preguntar, ¿el trastorno bipolar, o sea, sí o sí, tienen que tomar diferentes psicofármacos? Por supuesto que sí, la antirrecurrencia necesita de la biología del antirrecurrencial. Y la psicoeducación también a la familia frente a esos psicofármacos. Por Es supuesto. importante. Tanto Ahí, el bueno, hablamos del abordaje interdisciplinario. Por supuesto. Ahora, si vos tenés un cuadro de otras características u otras manifestaciones, e incluso aún en el enorme terreno de las depresiones, no siempre necesariamente hay que dar un antidepresivo. Habrá que ver qué pasa con esa persona que tiene esa depresión, cómo es su depresión y cómo le va con un intento de psicoterapia. Muchas veces, cuando hay gravedad, cuando hay intensidad sintomática, los mejores tratamientos son los que combinan la farmacología con algunas formas de psicoterapia, con algún proceso psicoterapéutico que le permita a la persona desde hablar y organizar su experiencia subjetiva o aquellas corrientes de psicoterapia que son más incisivas en el ataque al síntoma, con las cognitivo-conductuales, etc. En general, me parece a mí que lo integrativo siempre es el mejor camino cuando estamos hablando de determinados montos de gravedad. Claro. Ahora, si una persona se separa y está hecha pomada porque se separó, ir rápido al antidepresivo me parece que es muy fácil y que además no va a resolver demasiado. Bueno, y también está la adicción que también pasó en la pandemia, o sea, la persona no puede... Yo me acuerdo en pandemia que tuve que comprar un remedio en la farmacia, increíble los fármacos que se compraban en venta libre para dormir, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro. Por supuesto. Y sin receta médica. O sea. La autoprescripción. Sí. La automedicación, sí. Y la adición también hasta la benzodiazepina hay mucha gente que toma de manera... Digamos, mira, vitaminas, analgésicos, benzodiazepinas, y hasta hace poco nomás, antibióticos son grupos muy autoprescriptos y que son un problemón sanitario. Con los antibióticos, la resistencia bacteriana. Con los demás, las adicciones y las multiplicidades de efectos adversos. Los analgésicos a nivel digestivo, a nivel renal, las benzodiazepinas a nivel, no sé, ánimo, cognición, adicción, etc. Creo que el problema no es el fármaco, sino el uso. Y el uso tiene que ser un uso racional conforme a las leyes, a las reglas de la prescripción de la especialidad.
Pero si vos querés de alguna manera, yendo a tu pregunta de Sí. fondo, yo intento hacer la integración porque parto de la base de que no hay una verdad única. No hay una teoría que tiene la verdad y que tiene la razón. Eso está muy bueno que lo digas porque muchas veces escucho profesionales, no quiero nombrar, pero hablan del cognitivo conductual como que bueno, eficaz, eficiente, sabemos que es así, pero como que es la única verdad. Y como que el psicoanálisis no existe, sabemos cómo es el contexto histórico, yo respeto mucho la teoría de Freud, todo lo que ha hecho, porque en una cultura que era diferente, él le dio un lugar muy humilde a la mujer que estaba padeciendo, de escucharla, de ver sus síntomas, que ahí crea el Por aparato supuesto. psíquico. Y Por después, supuesto. bueno, Lacan que agrega algunas cosas que es muy interesante. Digamos lo siguiente, yo creo que toda época y todo conjunto de disciplinas tiende a sobrevalorarse siempre, es el riesgo, digamos, uno sigue algo que a uno lo convence emocionalmente, catatímicamente, y uno dice, es por acá. Y quienes hacen los grandes desarrollos de esas disciplinas tienen que estar fuertemente convencidos, y está bueno que así sea. Lo que uno en la clínica de todos los días, en la trinchera, sabe que no hay una receta para todos, que muchas veces acá en Argentina una frase, se te queman las naves o ya no sabes qué hacer, digamos, todo eso, y ese no saber qué hacer tiene que ver también con que a veces hay que apelar a otros discursos, otras metodologías, sobre todo en salud mental que es tan difícil, el ser humano es tan difícil. Eh, Estoy leyendo un libro de Saramago, Intermitencias de la Muerte, y dice, cada vez sabremos menos del ser humano, ¿no? Arranca el libro diciendo. Entonces, es tan difícil el ser humano como enigma. Es una o sea, estudiar el ser humano es un arte, o sea, es muy difícil, por eso también es muy importante nosotros que nos estamos capacitando en salud mental, como siempre nos enseñaron, el tema de nuestro análisis propio, de ir a un terapeuta, a un psicólogo, así sea, si te gusta el psicoanálisis, análisis con un analista, si es cognitivo-conductual, con un cognitivo-conductual, si es sistémico, otros enfoques psicológicos también. Yo creo que sí. Mira, a mí me enseñaron que en mi especialidad el estetoscopio es uno. Y si uno anda mal, uno evalúa mal. Entonces, una manera de calibrarse es alguna forma de introspección guiada con un otro que funcione de interlocutor y te señale tus zonas grises, dónde le estás pifiando, dónde te estás repitiendo, dónde le estás poniendo al paciente lo que te pasa a vos. O Que te ayude a escucharte lo que decís también, o escuchar tu propio discurso que no te das cuenta. Eso por está bueno del supuesto, analista. por supuesto. ¿Y qué te irrita? ¿Qué no te irrita? Eh, yo Porque creo que uno no es, repite lo que repite también. Por eso está muy bueno esto. Ya, si hablamos de salud mental, es ir a la atención primaria, en prevenir. por supuesto. Ahí hay mejores resultados que 50 años atrás. En la medida en que vos le pones el acento a la prevención y trabajás en prevención y en comunidad, se obtienen mejores resultados. No te digo que encontrás la solución y que no hay nunca más personas con enfermedades o padecimientos, pero se puede lograr muchas cosas interviniendo a tiempo. Pero para eso necesitas trabajar en las familias, en los maestros y maestras, en las instituciones educativas y en los colegas de trinchera, que no sean profesionales PSI necesariamente. Sí, eso te iba a decir Y en los porque medios de comunicación. eso te iba a decir, por eso está bueno esto, por eso a mí me gusta este programa que es por AEPSI, que acá lo que divulgamos es sí, calidad científica, por eso entrevisto a profesionales que sepan del tema. Y una de las cosas que me parece importante, no sé si lo conoces a Lucas Malaisi, que yo lo entrevisté en mi programa, que es un amigo, Ajá, que ajá. él está con el tema de la ley de educación emocional en los colegios, Ah, siempre mira, ir sí, sí. antes. Y si bien no está en todas las provincias de Argentina, pero está intentando que esta ley se cumpla en varias provincias, en Buenos Aires sí, pero bueno, lo que pasa es que faltan muchas cosas. Los docentes muchas veces no están capacitados en educación emocional o en salud mental. También quién sostiene al docente frente a un no. Hay Por muchas supuesto, situaciones por influyen. supuesto, por supuesto. Está el Mira, equipo orientado. Sí, bueno, ahí los, eso es una mirada muy amplia. ¿Sí? los profesionales de salud en general, los docentes y las personas que trabajan en fuerzas de seguridad
y en atención al público están sumamente expuestas a agresiones y a toda esa radiación que emanamos los seres humanos, en donde es muy necesario poder trabajar en la contención y dar herramientas de lo que ocurre en salud mental y enseñar a intervenir o a detectar para cuidarnos. Vivimos una época muy violenta por distintas razones, incluso por razones que no se terminan de saber, pero digamos, básicamente lo que ocurre socialmente, las migraciones, los empobrecimientos, los estancamientos económicos, por las razones que fuesen, los aglomeramientos, las drogas, hay mucha violencia. Y desgraciadamente es una noticia cotidiana, profesionales de salud que son agredidos en la guardia de los hospitales. Pero cuando vos vas a hacer un trámite, bueno, ahora hay mucho trámite por internet, pero todavía cuando vas a una oficina pública o ves a la fuerza de seguridad que tiene que intervenir en alguna situación, no hablo en represión, pero digo, una situación muy corta, como una multa de tránsito, qué sé yo, reciben enseguida una gran descarga de agresividad por parte del ciudadano de a pie. Entonces, ahí hay que O saber las guardias manejar. también. Sí, sí, lo Yo que te me decía, acuerdo, las sí, guardias. el año pasado que tuve que ir a una guardia, me acuerdo una señora realterada, casi le estaba por pegar a la secretaria, ¿no? Una violencia. Acá en la Los Argentina, médicos con un miedo de atender al paciente. en Sí. la Argentina está habiendo mucha agresión a los profesionales en las guardias. Les pegan. Es una locura esto. O sea, hay muchas cosas que requieren una mirada muy atenta. Ahora, lo que es en el diseño de una política en salud mental, eh, el abordaje en comunidad y la prevención son fundamentales. Y acá hablamos de la promoción de la salud, de la prevención, que está dentro de la psicología de la salud. Totalmente. Y también dentro de la Organización Mundial de la Salud, que hace poco hice un curso que me pareció muy interesante, que habla de la atención primaria a los diferentes profesionales de la salud en relación con la salud mental. Digamos, todo lo que tenga que ver con intervención precoz, educativa, detección precoz y en comunidad va a trae mejores resultados que la intervención tardía en el centro de complejidad. Claro, porque ahí estaría bueno, a mí me gustó mucho este curso, porque mostraron diferentes casos, por ejemplo, uno de los casos era un médico familiar que detectaba en situaciones de cultura de otro país y bueno, y ese profesional que vio a ese adolescente y a ese padre de no saber qué le estaba pasando, le pudo derivar a un psiquiatra y un psicólogo. Bueno, ahí está. La Eh, derivación. y ahí La está muy interconsulta, bien, hablo. claro, y ahí está muy bien porque sirvió la cadena de especialidades. O sea, no es que quedó en que el médico de familia te dice lo atiendo yo porque sé todos los temas, sino que reconoció la necesidad de la derivación, detectó el problema, pudo haber hecho eventualmente una intervención de primera línea, pero ante la complejidad habilita la derivación. Un problema que como psiquiatras observamos a veces es que existe en el prejuicio hacia la psiquiatría muchas veces la ilusión de que vos con un médico de familia más un profesional de la psicología, o con un neurólogo más un profesional de la psicología, o con un médico clínico más un profesional de la psicología, reemplazás a un psiquiatra. Y eso es algo que nosotros advertimos que es una derivación del estigma. ¿No El es un tema psiquiatra de ego? ¿No es un tema de ego de profesiones, por un lado el psiquiatra y es el un, psicólogo, cuando tiene que haber una alianza entre ellos y trabajar es en un, paralelo? Porque el psiquiatra es el que medica y el psicólogo, el terapeuta es el que va a acompañar este proceso y también la adherencia en el tratamiento. es un tema muy complejo. Es un tema de egos, es un tema de ideologías, es un tema de poder, es un tema laboral. No, ¿Entendés? sí. Es un tema que encierra una paradoja. Te voy a dar un ejemplo. Vos acabas de decir, vos delimitaste en tu planteo una incumbencia. Dijiste, el psicólogo hace la terapia y el psiquiatra medica. Ahora, si el psiquiatra medica, muchas veces, ¿qué se dice? Que los psiquiatras solo medican. Entonces, el psiquiatra que quiere formarse en terapia, le dicen, no, no, vos no te puedes formar en terapia, vos sos médico, vos tenés que medicar. Entonces, No, ahí hay una paradoja, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con todo esto que te digo. mm, sí, pero Vanidades.
Claro, los psiquiatras incumbencia. también dan terapia. Bueno, ahí me equivoqué yo también. No, no te equivocaste, estuviste Porque bien, también, no, porque pero hay vos, psiquiatras que dan terapia también. A veces claro, se estigmatiza que el psiquiatra solamente medica nada más. Y no es solo pero médica, pero escucha. Sí. por lo que vos acabas de decir. Eso que vos acabas de decir no es una crítica. Esto que vos acabas de decir es la lógica de la organización sanitaria en las instituciones, al menos públicas. Vos decís, tenemos que tener psicólogos y tenemos que tener psiquiatras. ¿Psiquiatras por qué? Porque hay que medicar. Entonces, porque no sea cosa de que si vos pones un psiquiatra a medicar y a hacer terapia, no contratas un psicólogo. Entonces, entendés que hay también disputas laborales, y es una lástima. Es Lo que una yo, forma de delegar también, y también no de agotar todo al psiquiatra y todo al psicólogo. Por eso yo lo también que te estoy trabajo describiendo es interdisciplinario. yo te Sí, describo la problemática que atraviesa la psiquiatría. sí. No te estoy diciendo que el psiquiatra es el que tiene que estar ahí y no el psicólogo. Yo creo que tienen que estar las dos profesiones y el trabajo en interdisciplina. Pero particularmente la psiquiatría, o al menos muchas veces los psiquiatras en este inicio del siglo XXI se sienten de esa manera, se sienten bajo ataque, ¿de acuerdo? Bajo un renovado ataque. Porque el psiquiatra queda en un lugar peyorativo. El que medica, el que te da medicaciones que producen efectos adversos, el que te da la pasta, la papa, el que te encierra, el que te va a poner certificado de loco. Es decir, hay un lugar donde la tensión permanente, la dificultad que tiene el ejercicio de la psiquiatría es que parece que sos una cuarta fuerza de seguridad. Está la policía, los militares, la gendarmería y la psiquiatría. Y ese es un lugar en el cual la psiquiatría se tiene que correr, pero al mismo tiempo es la especialidad que tiene la capacidad de detectar el diagnóstico diferencial y la intervención en urgencia cuando hay conductas agresivas. Entonces, es muy difícil ser psiquiatra y no morir en el intento. Y el Es, ojo clínico también, el juicio clínico y el ojo clínico. O sea, por porque no es lo supuesto. mismo a veces también en un hospital de salud mental o en un hospital que tiene salud mental de servicio que trabajar en equipo, porque no es lo mismo un psicoanalista ve una situación, un psiquiatra ve otro psicoanalista tiene otra mirada. Acá hablamos ya de un Ateneo, de un... Esto que vos decís es muy importante. El gran aporte para mí que da la interdisciplina es el enriquecimiento de miradas. Después no importa de qué manera intervenís, con qué incumbencia intervenís en un equipo. Lo importante son las miradas. Entonces, vos y yo podemos leer a Freud, pero vamos a tener una mirada del paciente enriquecedora y sutilmente distinta por nuestros caminos profesionales, porque vos estudiaste en profundidad psicología y porque yo estudié medicina. Y aún leyendo a los mismos autores, los vamos a leer sutilmente distintos. Y ahí hay una gran riqueza que lo va a beneficiar al paciente. Porque no hay una mirada que se la sabe todas. Si fuera tan fácil. Entonces, yo creo que lo rico es el tipo de mirada. ¿Qué hace distinto un psiquiatra de otro si los dos vamos a dar alopidol o risperidona en psicosis? La mirada. Porque como mires, como pienses, como desde tu perspectiva va a ser cómo consideras qué es lo que le pasa a esa persona, qué necesita, cómo lo vas a tratar en el sentido no del tratamiento, de la terapéutica, cómo lo vas a tratar, cómo vas a interaccionar con esa persona. Si vos simplemente crees que tiene un déficit genético de un biomarcador, vas a estar dando una droga para corregir un defecto y no le vas a dar bola a la persona, por más que seas muy empático, porque vas a creer que, bueno, que tiene. Ahora, si vos considerás que detrás de ese síntoma también hay otras lecturas posibles, vas a hacer una aproximación más integral. Eh, esto es lo que siempre he defendido y es lo que aprendí de mis maestros. Llamado de distintas maneras, trabajar en equipo, interdisciplina, mirada integral. Cada época tiene su terminología. No se puede trabajar solo en determinadas situaciones complejas. Y hoy en día todo está muy complejizado, porque si la psicosis, por ese enigma llamado psicosis y esa cuestión de que se perturba la mente de esa manera. Y todo Pero tiene que vos, ser muy subespecializado también, como que ahora la salud mental está todo muy subespecializado, están los terapeutas o los psiquiatras que atienden psicosis, están los otros que atienden trastorno bipolar, hay otros con otros cuadros patológicos. por eso es necesario los planes integrales de salud.
por donde vos podés tener como ciudadano más burgués, si vos querés, derecho a la subespecialidad, pero, digamos, para grandes poblaciones, tenés que administrar el recurso. Entonces, vos tenés que tener profesionales, me parece a mí, con el suficiente nivel de idoneidad para atender a las demandas que más están siendo que necesitan intervención. Ejemplo, el enorme espectro de las adicciones, que podemos Bueno, eso es lo que te quería preguntar. Claro, para ir al tema del Justamente. Congreso. Sí, Vos existen muchos mitos, no, pero quería preguntarte una pregunta, discúlpame, que existen muchos mitos en torno a los psicofármacos y la dependencia de la medicalización excesiva, los cambios de personalidad. De la evidencia científica, ¿cuáles son los principales mitos y cuáles son las verdades en la población que deberíamos conocer? Ya nombraste algunos, pero querés nombrar algunos, porque esto de que hay gente que también tiene miedo a la medicación también. Sí, claro, por supuesto. Mira, los mitos de la medicación es que los empezás a tomar y no los dejas de tomar nunca más, que te dañan el cerebro, y si sos un poco más sofisticado en la argumentación, que taponan los síntomas y obturan cualquier proceso terapéutico liberador. Bueno, nada de eso es cierto dicho así al extremo. Un medicamento mal indicado va a ser mal. Cuando uno da un medicamento, una droga con fines terapéuticos, un fármaco, ¿sí? Detrás de ese fármaco hay un proceso de investigación en donde se le estudió el mecanismo de acción, la eficacia curativa o aliviadora y los efectos secundarios. Y en base a ese estudio, que más o menos detrás de un fármaco hay 10 años de investigación, cuando sale para ser utilizado en la prescripción, sale con recomendaciones. Vos ya sabés, rango de dosis, contraindicaciones, tiempos que hay que darlo y efectos secundarios que tenés que tener cuidado. Si vos te manejás con esas reglas y con esa prudencia, esa medicación no le va a hacer mal a la persona, ni le va a comer la cabeza, ni le va a quemar la memoria, ni le va a cambiar la personalidad. Mira, lo de la personalidad es un mito muy frecuente, que se expresa en esta... Con la personalidad y la enfermedad pasa lo mismo que con la personalidad y el medicamento. Es decir, hay un momento en que las familias, sobre todo cuando te preguntan respecto del paciente, ¿pero esto es la enfermedad o es él así? No trabaja porque está con depresión o no trabaja porque no quiere trabajar. No se cura porque no puede o porque no quiere curarse. Con la medicación, lo que los pacientes muchas veces cuando se empiezan a sentir mejor te dicen, pero me siento mejor por mí o porque es la medicación. O te dicen, yo no quiero tomar medicación porque quiero mejorar por mí mismo, no quiero depender de un fármaco. Y yo siempre digo lo mismo, mira, a mí se me inflama la rodilla y a Messi se le inflama la rodilla. A los dos nos da Sibupirac y los dos vamos a jugar al fútbol. Yo soy un patadura y Messi la rompe. ¿Fue el Ibupirac? ¿Fue el ibuprofeno? No. Entonces, lo que las medicaciones hacen es proveer un alivio. Después lo que vos haces con vos mismo, tu vida y tus potencialidades, defectos y genialidades, es lo que vos traes, es lo que vos haces. O No la es el gente que, fútbol. por ejemplo, también se escucha mucho esto de que tomé tal psicofármaco y engordé, pero no está teniendo en cuenta los estilos de vida, de alimentación, de nutrición, de que si hace ejercicio físico. Digamos, eso podría ser cierto. Hay que ver qué psicofármaco, en qué contexto y qué medidas acompañar para que eso no ocurra o atenuar ese impacto. Pero siempre que vos das un fármaco, es una balanza, riesgo-beneficio. ¿Sí? Cuando yo empecé la especialidad, al aumento de peso no se le daba importancia. No se le daba importancia. Una barbaridad, ¿eh? O sea, te quiero decir, no se le daba importancia. Porque nuestros pacientes engordaban y uno decía, bueno, engordó porque está mejor, o porque recuperó el apetito, o en psicosis decía, fíjate que cuando engordan se estabilizan. Te podría dar un montón de explicaciones. A partir de los años 2000 se le empieza a dar mucha importancia a la enfermedad metabólica que implica el aumento de peso. Entonces, hoy el aumento de peso es un problemón en la cultura occidental con las comidas y la industria alimentaria, pero la verdad que también con la farmacología. Entonces, es cierto que algunos psicofármacos producen
aumento de peso o pueden producir aumento de peso. Bueno, ahí tenés que tratar el tema de cómo va a comer, avisar esto, asesorar un poco lo que vos decís, tener en cuenta los estilos de vida, etc. Pero te tengo que decir que con el aumento de peso hay, con algunos psicofármacos, que los usamos bastante frecuentes, puede haber un aumento de peso que hay que tener en cuenta. Sí. Sí, ¿y qué opinión tenés en relación con los suplementos en salud mental, en relación con los tratamientos farmacológicos? Por ejemplo, ¿a qué te referís con los suplementos? Me río porque tuvimos ese diálogo previo al Sí, reportaje y sí, esto porque ya se es un escucha, sketch. sí, porque se escucha mucho el tema de la melatonina, los hongos adaptógenos. Muy bien. Bueno, a ver, vitaminas, melatonina, etcétera, tienen una racional de su uso. Tienen una racional de su uso. Si vos sos una persona que no comes bien, que no tomas sol, bla, 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 a lo mejor vas a necesitar una suplementación de vitamina D, si no comes cítricos, de vitamina C. Si tenés algún problema metabólico o intestinal que te hace absorber mal a pesar de que comes bien, a lo mejor algún suplemento vitamínico de los tradicionales puede ser que necesites. Con respecto a la melatonina, bueno, habría que ver, tiene un espectro de indicaciones, también tiene un espectro, puede ser que haya un uso sobreponderado, pero a partir de cierta edad en seres humanos cae la producción de melatonina, entonces vos tenés que suplementar la melatonina, porque es como en un hipotiroidismo, habría como una suerte de bajada de la producción de melatonina con los años. Bueno, a lo mejor es necesario esa suplementación. Ahí tenés que seguir las indicaciones racionales de la investigación, porque son sustancias que se someten a la investigación. ¿De acuerdo? Después vos me hablaste de los adaptógenos. Bueno, ahí habría que ver con determinadas sustancias qué proceso de investigación de eficacia lo respalda. Dejemos de lado la inocuidad, la seguridad. Suponete que tengan buenos perfiles de efectos secundarios, que sean bastante sanitos, como quien dice. Lo que habría que ver es cuánta medida de eficacia realmente tienen y cuánto no, o cuánto efecto placebo pueden tener. Entonces, la recomendación ahí es que que una sustancia se someta al mismo tipo de prueba de verificación de eficacia que se somete un fármaco, con medir, es decir, ¿qué voy a medir? Si yo te doy un X adaptógeno, ¿qué voy a medir? Vos me decís estrés. Bueno, pero ¿cómo lo voy a medir? Una escala de estrés, un parámetro bioquímico, voy a medir cortisol, frecuencia cardíaca, etc. Tengo que definir qué voy a medir para ver si lo mejoro o no lo mejoro. Y eso que voy a medir, me tengo que fijar si mejora respecto de lo tradicional, para ver si se justifica o no se justifica. Porque a lo mejor mejora un punto y lo tradicional te está mejorando 6 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con las drogas, pues lo hablamos antes, el cannabis medicinal o con fines medicinales. Bueno, depende de qué espectro de trastornos estemos hablándolo. Y depende del laboratorio también, porque eso también se pone en juego No, también pero los pero laboratorios. son cuestiones como distintas que hay que tratar de establecer distintos niveles de análisis. ¿Por qué te digo esto? Porque vos podés tener partamos de la base de que hay una buena condición de producción. No entremos en ese cuestionamiento. Pero vamos al ejemplo de la morfina. La morfina, que se usa para el dolor y que realmente es tan necesaria en medicina, y en consecuencia después los derivados, ¿sí? No deja de venir de una planta en donde una vez hubo una guerra por el opio, una sustancia que también fue narcotraficada. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que tener el prejuicio del origen de la sustancia, del origen social de la sustancia, sino que lo que hay que ver es si sirve o no sirve y someterla a las comparaciones de eficacia, de seguridad, encontrar dosis, etcétera, etcétera. Uno de los primeros usos de los cannabinoides utilizados en medicina es en epilepsias que no responden a nada, en pacientes infantiles con múltiples crisis a lo largo del día que no responden a nada. Entonces, dar ahí y lograr alguna medida de alivio es un recambio. Yo no te digo que hay que lavarse los dientes con aceite de cannabis todos los días, no te digo que es aloe vera. Lo que digo es, no tenemos que tener el prejuicio de origen de la sustancia, porque con la morfina también fue una droga ilícita.
Bueno, yo ¿sí? tuve que tomar morfina por un tema de dolor de una cirugía que pasé de Bueno, ahí columna. tenés. Y sí, y me acuerdo que yo cuando leí la información y mis padres nos asustamos un montón. Y después, bueno, hablando con los médicos, me No, decían, claro, en algunos, siempre si está bien dosificado y bien, o sea, bien atendido por los médicos, no pasa nada. Eso por supuesto. es como cualquier Lo, medicación, sí, te puede, por supuesto. obvio, agarrar ciertos efectos. Conozco casos de que la morfina le agarró alucinaciones, otros temas, Bueno, pero pero siempre y cuando supervisado por los médicos. Eso también está bueno aclararlo porque a veces uno busca información y esto está bueno hablarlo con el profesional. siempre, Sí, siempre hay que hablar con el profesional. Bueno, hoy es una época muy difícil porque hay mucha información a la mano, mucha información no chequeada, porque muchas veces alguien se prende en un foro y dice algo, y vos después entras en Google o en un motor de búsqueda y te sale esa opinión, y no necesariamente es la opinión más calificada. También hoy sabemos que en el ranking de los motores de búsqueda se paga, entonces uno o la mete un inteligencia artificial también, que es también, también, que tiene sus que tienen sesgos sesgos. publicitarios también. Entonces hay que tener, creo que la mejor manera de filtrar o de jerarquizar lo que se lee es confiar en el profesional con el cual uno está haciendo la Claro. atención. Y Es es lo más importante, sí, que hagan una guía de preguntas y a la hora de la consulta pregunten al profesional calificado Yo siempre lo todo. que le recomiendo a los pacientes y lo que le recomendaba a los pacientes es tráete las dudas, tráete lo que leíste y lo leemos juntos. Más allá de la explicación que yo le diera, sobre todo en la época en que yo hacía mucha asistencia, ¿no? Cuando hacía asistencia, o sea, tráete el prospecto y lo leemos juntos. Porque viste que el prospecto siempre dice en caso de insuficiencia renal, ya los pacientes no entienden que está hablando de Pero si vos cualquier tenés ibuprofeno también, o sea, cualquier remedio de venta libre, si vos lees los efectos adversos, siempre vas a encontrar algo. por supuesto. Eso también está bueno aclarar. Bueno, quiero leer todos los comentarios, nos dejaron un montón en la audiencia, de la audiencia, a ver si puedo leer, porque ya tenemos Y que cerrar. Y la bueno, última pregunta. ¿Cómo pero no, detectar? Sí. discúlpame, no tenemos que pasar el avisito parroquial del Congreso de Mar del Plata de Ah, nuestra sí, asociación. eso es lo que ¿Sí? voy a decir. Ahora para Bueno, cerrar, quiero muy leer bien. los comentarios porque no he leído Dale. ni uno de los comentarios. ¿Cómo detectar la esquizofrenia del cónyuge? Dice David. Dice. Después nos dicen, de vuelta nos dice, no, Raúl dice, investigar si no hay quizás con todo respeto algo espiritual. A una maldición, a eso me refiero más allá de los síntomas físicos. No pierdas nada en averiguar el entorno de los amigos. Hablo de la consulta de curanderos, bueno, eso también, eso hablamos del pensamiento mágico. A eso me refiero, si hubo eso, hay que recurrir a algo espiritual, rezar por esa persona. No me hablo de los efectos de ir a los personajes maldición familiar. Es verdad, hay personas que piensan que tienen un trastorno mental o físico y van a curanderos y ese tema. Creo que es así, si no me equivoco, lo que está queriendo decir. Yo creo que está diciendo otra cosa. O no, o No, lo estoy creo que, entendiendo mal. Obvio que los pero, profesionales de la salud no van a dar no tiene que ver que la ciencia empírica, no pierdes nada con hacer una investigación, lo que pueda hacer debido a las circunstancias del paciente. Y habla de un libro, bueno, sí. yo creo que lo que está diciendo la persona es no descuidar la dimensión espiritual y no Sí, siempre espiritual. permitime, y Sí, no siempre pensar en la existencia de un trastorno, sino pensar en cuestiones del espíritu. Pero, y particularmente luego plantea la cuestión de que hubiera una suerte de maldición. ¿Ok? Yo creo que la cuestión espiritual siempre tiene que ser considerada y todas las creencias son muy respetables y me parece que en el caso por caso hay que prestar atención a todas las dimensiones de una persona. La histórica, la social, la psicológica, la biológica y la espiritual. Lo importante es lo siguiente, no, no dejar de lado ante un sufrimiento uno puede tener muchas miradas y pensar muchos caminos de solución. Yo no me opongo como médico a que las personas consulten caminos alternativos a la opinión de un médico, sea una persona que ofrezca algún tratamiento de curandero o algún tipo de trabajo sobre el espíritu. Pero lo que sí recomiendo es que no deje de lado la consulta con el médico
y que acceda y que piense acerca de la información que la medicina tradicional tiene sobre ese problema que esa persona está teniendo. Después la persona elige qué abordaje quiere hacer. Si quiere hacer ese, sumar todos los abordajes, está en su derecho. Las personas tienen derecho a elegir el tratamiento que van a hacer. Pero en la medida en que no perjudiquen a un tercero, ¿no? Sí. Pero digamos, lo que me refiero es, vamos a ir a un ejemplo dramático, las enfermedades en oncología, un cáncer. A lo mejor te da miedo el tratamiento que te ofrece la medicina tradicional, porque te ofrece una operación de mucha envergadura y tratamientos que dan miedo, la quimio, los rayos. También hay mucho mito y miedo con esos tratamientos. Y decís, voy a ver a un tratamiento alternativo. Entonces, el paciente tiene derecho a hacer eso. Mi recomendación como médico es que no descuide la opinión de un oncólogo tradicional, que sepa lo que la medicina tiene para decirle acerca de lo que la medicina considera que es una enfermedad y de escuchar cuál es el tratamiento que la medicina le ofrece, con sus pros y sus contras, y que le pregunte a ese médico qué piensa de esas otras alternativas para que tenga toda la información sobre la mesa. Después cada persona decide, pero tiene Eso que está decidir muy con bueno. toda la información. Claro, eso está muy bueno que lo aclares porque sería un complemento. Y también hablamos de un efecto placebo, todo lo que nos hace sentir bien, más allá del tratamiento Yo profesional y médico. en esto soy muy respetuoso por Sí, la persona que lo escribió. sí. No descalificaría como placebo esos tratamientos, sino que son tratamientos que actúan de otras maneras, pero como médico tengo que decirle que por favor no deje de consultar con el médico de la especialidad y que escuche lo que ese médico tiene para decirle. Después toma las decisiones que mejor le parezca o la que puede tomar, pero que no eluda, que no esquive una consulta con un profesional clásico. ¿Mm? Sí. Muy buena aclaración. Bueno, de la Asociación de Psiquiatría Argentina, ya esta es la última pregunta, ¿qué líneas de investigaciones actuales considerás más prometedoras en psicofarmacología en relación con las futuras revisiones diagnósticas, como el eventual DSM-6, cree que podía impactar en la categorización de la comprensión de la indicación de los psicofármacos? No, yo no creo que un nomenclador hoy solucione ese tema. Tendría que esperar a ver qué es lo que pasa. Lo que sí te digo es, yo de lo que leo en psicofarmacología, no veo tantas líneas tan innovadoras a lo que venimos haciendo y eso me hace pensar mucho. Desearía que pudiéramos encontrar desarrollos farmacológicos con mayores eficacias, ¿sí? Creo que parte del problema, para terminar, es el problema de estos nomencladores. Por eso yo tendría que leer ese mentado futuro de CM, cómo plantea porque lo que he leído hasta ahora del RDoc no lo veo aplicable a la diaria. El problema, ¿sabes cuál es? Lo que se dice. El problema es, vamos a tomar el ejemplo de la depresión. Si vos tenés tristeza y desgano durante 15 días, más algunos otros síntomas, para el DSM vos tenés una depresión mayor. Entonces, bajo ese diagnóstico de depresión mayor, se engloban un montón de situaciones psicológicas y biológicas que no son la misma cosa, que a lo mejor son cosas distintas. Por eso se habla de la bolsa de gatos. Entonces, cuando yo te doy el antidepresivo, resulta que a más del 40% de los pacientes no le produce efecto y aparecen las depresiones que resisten a los tratamientos. Entonces, la clave no está en el fármaco, la clave está en el diagnóstico. Por eso yo, esto es un tema más de la especialidad, quiero volver sobre el origen de jerarquizar síntomas. Porque si yo, simplemente porque estás triste y con un poco de falta de ganas, yo te voy a diagnosticar depresión y te voy a ir a dar un inhibidor de recaptura de serotonina, vamos a tener altas chances de que vos no mejorés, porque le erré. Hay algo que me está faltando profundidad en el diagnóstico. No es que me esté faltando una resonancia de cerebro o un análisis de sangre. No me metí en la estructura de tu padecimiento, de tu dolor. No lo terminé de desmenuzar. Y ese es un poco del problema de los nomencladores actuales. Son muy superficiales. Son una aposición de signos y síntomas. Claro. Y el congreso ahora que se viene, el Congreso de Psiquiatría de Argentina,
de la Sí, Asociación de Psiquiatría Argentina, que es en Mar del Plata, que se abordará especialmente la temática de las adicciones y el aspecto impulsivo, de la clínica y lo determinante biopsicosocial, al tratamiento centrado en la persona, del 22 al 25 de abril de 2026. Bueno, así ¿cuál es. es la relevancia en Argentina en esta práctica actual? Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los profesionales de la salud mental y a las personas que están atravesando un problema de salud mental y qué van a hacer en este congreso? Bueno, nosotros desde APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de Argentina, año tras año celebramos un congreso que es todo un evento científico, pero también cultural y de alguna manera sociocultural. Tenemos 6.000, 7.000 asistentes al congreso. Y somos un congreso de psiquiatras, pero que convoca a la interdisciplina. Tenemos en nuestra asociación también psicólogos que son socios y vienen trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Nosotros hemos elegido en el seno de la sociedad, por votación, el título y la temática del congreso, y hemos encontrado que las adicciones y el espectro impulsivo reflejan una problemática actual de extrema complejidad, pero tenemos la intención de subrayar el componente clínico del asunto. Es decir, queremos ir a las adicciones como más allá del consumo problemático. ¿Sí? Queremos ir a las adicciones como concepto clínico de la trinchera y más allá de las sustancias. Por eso hablamos del espectro impulsivo. Y consideramos además que, que no hay que caer en a prioris, ni biologistas ni sociales, ¿no? Está muy bien hablar de consumos problemáticos cuando estás enfocando la cuestión desde una mirada. Nosotros hemos optado por ir al espectro de la impulsividad y poner el acento en adicciones para desmenuzar el fenómeno psicopatológico que subyace, el componente patológico del consumo y de los consumos o de las adicciones. Porque vos podés tener adicción a una sustancia, pero vos también podés tener adicción a la pornografía, a los usos digitales, a la salud vigoréctica, a la estética, a las apuestas. Hoy lo adictivo es un problema en la cultura general, al menos en la cultura occidental. Y en Y los en la entornos digitales también, sobre todo. Exacto. Y en la Argentina es muy relevante y cada vez a una edad más precoz. Las apuestas, etcétera, etcétera. Así que esta va a ser la temática del Congreso, que es una temática que atraviesa todas las subespecialidades, porque vos ves en infanto juvenil adicciones e impulsividad, vos ves en trastornos del ánimo esto, y vos ves en psicosis esto. ¿Por qué? Porque atraviesa transversalmente todas las distintas áreas de la asistencia. Hoy las adicciones, en sus múltiples manifestaciones, aparecen como a la orden del día. Y eso es una materia de discusión. ¿Por qué? Bla, bla. Bueno, ahí hay que ir al Congreso. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué mensaje querés dejar, un último mensaje? ¿Dónde te pueden seguir las personas en las redes sociales y a los que Yo creo quieren que asistir a este congreso? más que me sigan a mí, me interesa que sigan la cuenta de nuestra asociación, que es, yo soy presidente de APSA y quiero que sigan la cuenta de APSA, que es apsa.org, ¿sí? Déjame ver la cuenta de Instagram de APSA, que la A ver quiero, si la producción nos puede yo te poner. la pasé, pero déjame que no quiero errarle Sí, a ver si. con el nombre. Sí, es apsa.org, Sí. apsa.org de Argentina. Esa es nuestra red. El mensaje para la comunidad es que no le tenga miedo a la consulta con un especialista en psiquiatría, que si su clínico o un profesional de la psicología le recomiende, considera que podría ser necesaria una consulta, que se acerque a la consulta y que sus temores los canalice preguntándoselo a la psiquiatra o al psiquiatra. ¿Sí? Básicamente es eso. La segunda cuestión como mensaje es cuándo consultar a un especialista en salud mental de cualquier inclinación. Cuando uno no puede solo con los problemas, o cuando quienes te rodean te dicen, mira, esto así no camina, vos tendrías que consultar. Creo que ese es un buen momento para acercarse a la consulta. Bueno, muchas gracias, te agradezco por toda tu No, sapiencia y por te agradezco a compartirnos vos. tantos conocimientos en este programa de Psicosalud Interactiva por AEPSI. Te mando un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias, Karina. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Bueno, Chao, tenemos hasta que cerrar este programa de psicosalud interactiva y nos vemos en nuestro próximo encuentro, que va a ser el sábado que viene, con una profesional que tenemos de invitada. Bueno, les mando un abrazo.